Proyecto final, módulo 4. ¿Cómo gestionar la información de un centro médico? Quien les habla, Villalba Concepción Sheila. El primer paso sería crear la base de datos. Creamos 5 tablas: tabla paciente, médico, cita, especialidad y tipo de paciente. Creamos sus atributos. Por ejemplo, en paciente hemos creado apellidos, nombres, dirección, teléfono, correo, y que está relacionado con ID paciente de tipo de paciente. Cada atributo va enlazado con su tipo de dato. Por ejemplo, apellido es varchar, nombre varchar, dirección varchar. Aquí en médico también tenemos apellidos, nombres, dirección, teléfono. En especialidad, ID, especialidad y descripción. El ID permite identificar, es la llave principal que identifica a la tabla. Luego, en archivo ponemos guardar como, guardamos la tabla como proyecto modelo. Este archivo ya está guardado, acá tenemos proyecto modelo. Luego exportamos el proyecto, se pone a exportar SQL script, el lugar donde se guarda, generar código. Ya hemos creado nuestro proyecto. Luego vamos a local instance y abrimos el script. Ponemos open SQL script, proyecto, ya está abierto. Entonces ponemos aquí, el proyecto ya está abierto. Este es el código que hemos guardado previamente. Luego ponemos actualizar. Nos aparece proyecto final. En proyecto final tenemos, cuando presionamos actualizar en este botón, aparecen las tablas, las 5 tablas que hemos creado. Luego tenemos que crear los procedimientos almacenados. Se ha creado el procedimiento almacenado consultar, especialidad consultar, especialidad eliminar, especialidad insertar, médico consultar, médico actualizar, paciente consultar, paciente insertar. Abrimos uno de nuestros procedimientos. Aquí el procedimiento paciente consultar. Este es el nombre del procedimiento. Y acá tenemos seleccionar ID tipo paciente, ID apellidos, nombres, sus atributos, de dónde se selecciona y dónde se guarda. Luego tenemos otro que sería consultar todos. Por ejemplo, abrimos el procedimiento consultar todos. Acá tenemos select from, que me permite, este procedimiento me permite ver la tabla en tipo de paciente. Mi nombre es Menas Enríquez María del Carmen. Les voy a explicar la conexión de la base de datos a NetBeans. Primero se crea un paquete llamado AccesoDB que permite acceder desde NetBeans a la base de datos. Para ello se agrega la siguiente librería. En el paquete AccesoDB se crea la clase ConnectionDB que va a permitir que NetBeans se pueda conectar a la base de datos. Se crea un método que va a devolver una variable de tipo connection. Dentro de este método se declara un string URL que va a buscar a la base de datos a la que queremos acceder. Luego de eso declaramos otro método que nos va a retornar nada, solo nos va a permitir cerrar la conexión. En la clase OperaDB recién vamos a ejecutar lo declarado en la clase ConnectionDB. Se declara una variable de tipo connection cn que va a ser nuestra variable de conexión. El primer método solo nos va a mostrar si realmente se conectó a NetBeans la base de datos. El segundo método, ejecutar, va a permitir leer las instrucciones o procedimientos que hayas declarado en la base de datos, llamándolas desde NetBeans sin tener que acceder a la base de datos. Y el último método
llamado cerrar, simplemente cierra la conexión. Mi nombre es de Paz Gómez Marín. Continuando con la explicación de mi compañera, vemos que en esta aplicación intervienen el paciente y médico, que se requiere registrar para poder sacar una cita. A su vez, el paciente consta de un atributo de tipo paciente y lo mismo con el médico, que consta de un atributo de especialidad. También podemos ver que ciertos atributos se repiten al registrar paciente y médico. Para reutilizar el código, creamos una clase general llamada persona que va a heredar a la clase paciente y médico. A su vez, esta clase persona contiene métodos abstractos que también heredan su clase hijo. Estos son los atributos. Podemos ver sus constructores, getter y setter, además de los métodos abstractos que heredaron de la clase padre. Después vemos que las clases especialidad y tipo paciente para especificar los atributos contenidos en clase médico y paciente respectivamente. Buen día, mi nombre es Morán Yajarón y voy a explicar cuál es la función del paquete control. Muy bien, el paquete control contiene clases que se corresponden a las creadas en el paquete modelo, como es especialidad, médico, paciente y tipo de paciente. El objetivo es tener dentro de estas clases del paquete control métodos que nos permitan realizar ciertas operaciones, como es insertar, actualizar, editar o eliminar algún dato que nosotros ya hayamos registrado. Por ejemplo, la clase especialidad registro contiene métodos para insertar y eliminar, similar a lo que tiene la clase tipo paciente registro. Cuando nosotros vayamos a registrar dentro de la ventana un tipo de paciente o una especialización del médico, estos van a insertarse en el combo box gracias al formulario, o mejor dicho, a la clase formulario, que contiene el método necesario para realizarlo, como es llenar especialidad. Podemos ver que también contiene un método llenar tabla. La finalidad es que cuando nosotros ingresemos un paciente, ingresemos un médico, estos se vayan agregando a la tabla en el orden en que nosotros la hayamos creado. Y de esta forma tener el registro completo de cuántos pacientes vamos llenando o cuántos médicos vamos creando. Y a su vez también cuando los seleccionemos podemos editarlos o actualizarlos. Desde luego que cuando nosotros registramos un paciente, estos van directamente a la base de datos gracias a las operaciones que se ejecutan dentro del paquete AccesoDB, de las que se vale también el paquete control, y de hecho de las que se vale en cada clase. De esta forma podemos modificar los datos que nosotros tenemos dentro de cada paciente registrado o cada médico registrado. La clase paciente registro, por ejemplo, contiene un método para editar o actualizar, insertar, eliminar y consultar. Bueno, esto sería lo que corresponde al paquete control. Hola, mi nombre es Sebastián López y yo les hablaré sobre lo que creamos en el paquete vista, específicamente de JFrame. Como ven aquí, en esta parte diseñamos la internet y diseñamos cómo se vería el producto, el programa. Como ven aquí tenemos 4 pestañas de anexo, paciente, médico y citas. Con sus respectivos diseños en anexos podemos ver
la caja de descripción y el botón anexar paciente, el médico, la caja de caso de especialización, el botón de anexar y un botón de salir, que es para todos. Después, en la pestaña paciente tenemos para llenar sus datos, para registrarlos y se muestran en la tabla. Como pueden ver aquí, en médico es algo parecido, que aparte se agrega un combo de especialidad, que este combo debe llenarse con los datos que se pongan aquí. En cita tenemos igual códigos, horas. El combo médico debe llenarse con lo que se ingrese acá. La fecha lo ponemos, el turno lo elegimos, la cita ponemos y paciente. Esto debe llenarse con los datos que se ingresen aquí, el paciente. Y la cita se registrarán en la tabla. Ahora hablando del código. En el código importamos muchas cosas, controles, fórmulas, pacientes, tipo pacientes, etc. Como lo pueden ver aquí. Luego creamos los objetos. Los objetos de paciente, tipo, especialidad, etc. Y algunos arreglos. Luego creamos métodos. Un método para leer. Un método que tiene parámetro. Que sirve para leer el texto, modificar el texto del IT del médico. Y también tenemos otro método que es cargar paciente, que se ve como aquí, como el objeto elemento, que también es para modificar el ID del paciente, su apellido, su nombre, dirección, teléfono, etc. Luego para cargar tipo, que es para modificar también de igual forma, como lo pueden ver. Y ahí tenemos otro método bot para cargar especialidad, que es parecido. El objeto que va con C para modificar especialidad y descripción. Luego usamos operación paciente, que se usó un try-catch, y en el try-catch se usaron case para los casos que elijamos, pues, con excepciones obviamente. Luego creamos otro parecido pero para tipo paciente, para cargar tipo, que tiene el try-catch y el case, solo de que tiene un caso. Y también para operación especialidad es de igual forma. Luego creamos otro método para limpiar, que es para limpiar todos los cuadros de texto, como lo ven aquí. Es fácil solo poner el nombre del cuadro más set text y ponerlo en nulo o en comillas. Luego creamos uno para llenar la tabla, usa el array, creamos el objeto lista, paciente control, y creamos un objeto bidimensional con nombre arreglo, y mandamos esta instrucción. Luego para los botones solo llamamos al método operación tipo paciente 1 y el texto de descripción para ese text en nulo. Igual para el anexar médico, le pusimos operación especialidad y el campo texto que es de forma igual de este text.